Mi nombre es San Juana Rodríguez Rodríguez y soy comerciante. A pesar de que yo tenía una pastelería, no prosperaba. Todos los días era lo mismo. Trabajar desde temprano, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, y nada más trabajaba para estar pagando proveedores. A veces no tenía pues para pagarles a los proveedores. Había veces que no tenía ni para comer y eso me entraba como un estrés. Después del estrés era dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque me estaba presionando lo doble. Yo sabía que el proveedor iba a llegar el lunes, no tenía dinero. A pesar de que yo tenía a mi esposo, él no me daba dinero, ni para los gastos de la casa, menos para el negocio. Menos me daba dinero para el negocio. Entonces era como que doble mi preocupación. Ahora llega el momento que los niños no tienen ropa, no tienen zapatos, y veo que mi hijo traía los zapatos rotos. Me sentí mal, porque le dije, hijo, ¿tus zapatos están rotos? Y me dice, sí, mamá. No lloré, pero me entró una tristeza grande en mí, porque ¿cómo puede ser posible que yo teniendo un negocio y mis hijos descalzos? Yo no quería dar problemas a nadie, yo vivía mi problema dentro de mí misma, dentro de mi soledad. Llego a la Universal, yo empecé a ver que la gente daba su diezmo, pero yo no todavía como que no sentía yo darlo. Yo no sentía darlo porque yo sentía que el dinero no me rendía. ¿Cómo iba ya yo a dar un diezmo si a mí no me rendía el dinero? Empecé yo un día dije, voy a empezar yo a dar mi ofrenda, a dar mi diezmo. Cuando yo empiezo a ser fiel diezmista, mi vida no se transformó de la noche a la mañana, no. Pero yo seguí insistiendo. Mis primeros cambios que yo vi fue que mi dinero ya me empezaba a rendir. Aunque yo tenía que pagarle a los proveedores, pero me quedaba dinero para comer. Yo decido hacer una prueba con Dios, porque yo quería cosas más grandes. Porque si Él ya me estaba demostrando que mi dinero me estaba rindiendo, yo quería algo más. Yo quería que la gente viera que al Dios que yo le estoy sirviendo, viera la gente la diferencia en mí. A partir de ahí, mi vida cambió. Y mi negocio era pequeño de una cortinita, ahora lo hice grande, de 2 cortinas. Empecé a prosperar. Mi negocio las ventas se multiplicaron, se fueron más, hasta el día de hoy es más, y cada día es más. Como mi familia podemos nosotros salir a pasear, comemos a donde quiera, viajamos. Dios me ha bendecido. Primero me dio una camioneta, después me dio otra camioneta, y la última que compré fue una Mercedes-Benz. Mi esposo ha cambiado. A la actualidad, mi esposo y yo compramos una casa, estamos bien, nos queremos, pasamos como si fuéramos novios. Hay amor. Mi mayor bendición es conquistar el Espíritu Santo. Lo tengo, me siento feliz, tranquila. Ahora yo soy una mujer bendecida. Venga lo que venga, estoy segura de lo que tengo que hacer. Vivo con el nuevo día, con amor, con ganas de hacer las cosas.